Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día para todos. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas en este 3 de enero del 2020. Ruth del Salto, junto a ustedes vamos inmediatamente con el desarrollo de las noticias internacionales, lo que ha acontecido en las últimas horas. Bombardeo de Estados Unidos, esta es la noticia del día de hoy, ha terminado con la vida de Qasem Soleimani, el militar iraní más cercano al ayatolá Jamenei. Qasem Soleimani, el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní, ha muerto la madrugada del día de hoy en un bombardeo en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad. Soleimani se encontraba en un convoy de 2 autos, fue impactado por al menos 3 misiles. Este ataque ha sido llevado a cabo por el ejército estadounidense siguiendo órdenes del presidente Donald Trump, según lo ha confirmado el Pentágono. Tras el ataque, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha prometido una dura venganza. Ya el precio del crudo se ha disparado más de un 4% en los mercados antes de la perspectiva de una escalada bélica. Este ataque hace temer represalias de Teherán. Redobla ya la alta tensión entre Irán y Estados Unidos en Irak, donde, recordemos, el pasado martes decenas de manifestantes proiraníes atacaron la embajada estadounidense. La multitud rompió el muro exterior al grito de muerte a Estados Unidos, esto en respuesta a la ofensiva llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses el pasado domingo, que dejó al menos 25 muertos en 5 bombardeos en la frontera entre Irak y Siria, contra posiciones de las brigadas de Hezbollah, en represalia también por la muerte de un contratista de Estados Unidos el pasado viernes. En otro ataque del que Washington acusa directamente a la milicia proiraní, este viernes justamente la embajada estadounidense en Bagdad recomendó a sus ciudadanos salir inmediatamente del país. El primer ministro de Irak ha denunciado la muerte de Soleimani como una agresión estadounidense. Enseguida vamos a conocer quién era Qasem Soleimani, el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní. Se desempeñaba como comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. El general era reconocido como el brazo implacable del ayatolá Ali Jamenei. También era comandante de las fuerzas de Quds, el cuerpo élite que opera en el exterior. Puedes comenzar la guerra, pero nosotros seremos los que determinaremos su final, le había advertido a Donald Trump hace algunos meses. Según los reportes de inteligencia, Soleimani también era un gran aportante del grupo talibán en Afganistán. Brindó entrenamiento, armas y dinero. Este militar iraní contaba con la lealtad de milicias de Líbano, Azerbaiyán, Bahrein, Siria, Yemen, India y Turquía. El ayatolá ya ha prometido vengar la muerte de Qasem Soleimani, ha decretado 3 días de duelo nacional en Irán. El martirio es la recompensa por su incansable trabajo durante todos estos años, ha dicho el guía supremo del régimen tras la muerte de este poderoso general en un bombardeo estadounidense. El presidente Hassan Rouhani también anunció venganza por lo que ha calificado un atroz crimen. En un comunicado publicado por medios oficiales persas, Khamenei culpó a la gente más cruel de la tierra, Jamenei, el ayatolá, del asesinato de este honorable, ha dicho, comandante que luchó valientemente durante años contra los males y los bandidos en todo el mundo. Y a través de su cuenta en Twitter, el canciller de Irán ha repudiado la muerte de este general
calificó el ataque como una tonta escalada en la tensión con los Estados Unidos. Así lo ponía. El acto de terrorismo internacional de Estados Unidos, apuntando y asesinando al general Soleimani, la fuerza más efectiva que lucha contra Daesh, Estado Islámico, Al-Nusra, Al-Qaeda y otros, es extremadamente peligroso y una tonta escalada. Estados Unidos es responsable de todas las consecuencias de su aventura temeraria. Por medio de un comunicado, el Departamento de Defensa de la Unión Americana ha confirmado la muerte de este general iraquí, Qasem Soleimani. El texto argumenta que en este operativo justamente ha sido en respuesta o fue parte de medidas defensivas decisivas que ha tomado la administración Trump para proteger al personal de Estados Unidos en el extranjero. El tema lo desarrollamos inmediatamente con nuestra periodista en la capital estadounidense, Emiliana Molina. Emiliana, adelante con tu reporte. Ruth, así es, ¿qué tal? Muy buenos días y pues feliz viernes desde aquí de la capital estadounidense que está en máxima alerta a esta hora. Pues el comandante que forma parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, encargado de operaciones en el exterior, Qasem Soleimani, falleció en la madrugada del viernes. El ataque con drones al aeropuerto internacional de Bagdad, de la capital iraquí, se llevó a cabo por el ejército estadounidense siguiendo órdenes directas del presidente Donald Trump. Hay máxima tensión ahora en Oriente Próximo y el Pentágono confirmó el ataque, asegurando que Soleimani planificaba ataques contra diplomáticos estadounidenses. Veamos el comunicado del Departamento de Defensa. Por orden del presidente, las Fuerzas Armadas estadounidenses han tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero, matando a Qasem Soleimani, el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, Fuerza Quds, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. El general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. Ese ataque tenía como objetivo disuadir los futuros planes de ataque iraníes. Estados Unidos seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses donde quiera que estén por todo el mundo. La cuenta de Twitter, Emiliana, también ha estado activa del presidente Donald Trump, aunque guardó silencio durante algunas horas. Antes de conocerse este ataque había publicado una bandera de Estados Unidos en su red social y ahora ha hecho un pronunciamiento hace aproximadamente 15 minutos. ¿Qué ha dicho el mandatario estadounidense? Así es, Ruth. Pues el mandatario estadounidense había guardado silencio y simplemente había tuiteado desde Mar-a-Lago una bandera de Estados Unidos sin decir ni una sola palabra más. Y justo después de que Trump tuiteó esa bandera estadounidense fue que surgió el comunicado de parte del Pentágono confirmando los hechos y la muerte de este líder iraní. Ni un solo tuit habíamos visto del presidente estadounidense Donald Trump sobre los ataques y el día de hoy pues el ejecutivo, quien continúa vacacionando en Mar-a-Lago, en Florida, viajará desde West Palm Beach a Miami, sostendrá un evento con evangélicos. Mientras tanto, pues se espera que se pronuncie posiblemente sobre los ataques y los bombardeos de parte de Estados Unidos con drones a este aeropuerto, pues en la noche de hoy. El secretario de Estado, Mike Pompeo, por su parte, sí ha estado un poco más activo por medio de Twitter con un video de decenas de personas iraquíes celebrando en las calles la muerte de Soleimani, así como la de Abu Mehdi, el número 2 del grupo de milicias pro-iraníes, Fuerzas de Movilización Popular. El secretario se ha dedicado durante las últimas horas a hacer llamadas a los líderes de naciones aliadas de Estados Unidos para explicar la decisión defensiva de la nación estadounidense. Veamos el tuit de Mike Pompeo. El Twitter de Pompeo. هذا حب اللي راحت دم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت اليوم. سليماني هذا حب الشهداء اللي راحت دم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت اليوم. سليماني هذا حب الشهداء اللي راحت
الشهداء اللي راحت ودم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت اليوم. Esta ha sido la publicación de Mike Pompeo. Ha publicado en sus redes sociales un video de iraquíes celebrando, y lo mencionábamos hace un momento, lo teníamos en pantalla, el pronunciamiento de Donald Trump hace 24 minutos. Donald Trump ha puesto en su red social: Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación. Esto ha puesto en los últimos momentos el presidente estadounidense. Vamos a agradecer este enlace que hemos tenido con Emiliana Molina. En cualquier momento volvemos contigo. Revisamos ahora más información sobre este tema. En las últimas horas, el ayatolá iraní Ali Khamenei ha designado ya el reemplazo del general abatido por Estados Unidos. Se trata de Esmail Qaani, quien se desempeñará como nuevo jefe, ha dicho, de la Guardia Revolucionaria iraní. Hasta la fecha, Qaani era el jefe adjunto de las fuerzas Al-Quds, encargada de estas operaciones exteriores de la República Islámica. El ayatolá lo describió como uno de los comandantes más condecorados hasta el momento. Mientras tanto, Israel ha decretado una alerta. El gobierno y las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad ante el riesgo de una escalada de tensiones en Oriente Medio por la muerte del general iraní Qasem Soleimani. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se encontraba en Grecia, decidió regresar de inmediato a Israel. El ministro de Defensa israelí convocó para este viernes una reunión extraordinaria de la cúpula de los servicios de seguridad de Israel, el principal socio de Estados Unidos en la región, que teme convertirse en objetivo de Irán ahora en medio de la tensión que se ha levantado entre Washington y Teherán. Vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con la región. En Bolivia, particularmente, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, ha asegurado que el gobierno del país de Yanín Áñez tiene claro que los lazos de amistad con México y con España son inquebrantables. Bolivia ha procedido el día lunes a declarar personas non gratas, según sabemos, a la embajadora de México en La Paz, a María Teresa Mercado, quien regresó a su país, también la encargada de negocios de España con Bolivia, Cristina Borreguero, y al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández. Esto en respuesta a un incidente que se registró el pasado viernes cuando, según el gobierno de Áñez, diplomáticos españoles llegaron a la residencia mexicana acompañados por hombres encapuchados, presuntamente armados, a los que se decía iban a liberar a uno de los que están en calidad de refugiados en la embajada mexicana, que pertenecían al gobierno de Evo Morales. Esto desató un impasse diplomático que ahora el ministro de Bolivia dice: vamos a tratar de calmar las tensiones con España. Ya ha enviado a un alto funcionario después de que España también tomara la decisión de declarar a algunos representantes como personas non gratas y los invitara también a salir de este país. Mientras tanto, el vicepresidente del partido español de ultraderecha Vox, Víctor González, y el eurodiputado por esta formación, Hernán Terch, han llegado a La Paz en busca de información sobre el reciente incidente que derivó en la expulsión del diplomático de España y México. Ambos políticos arribaron a Bolivia, han dicho, por expreso deseo del presidente de Vox, Santiago Abascal, para buscar claridad sobre lo ocurrido el pasado 27 de diciembre. Hicieron una rueda de prensa posteriormente a una reunión con ministros bolivianos del gobierno de Yanín Áñez. Hay una serie de personas en la embajada mexicana y yo lamento mucho que el gobierno mexicano todavía se preste a proteger a una serie de gente que realmente están acusados de delitos de sedición y terrorismo también. Varios de ellos son sospechosos de nexos muy importantes con el narcotráfico. Es decir, nos volvemos a ver la misma situación que tenemos en el régimen de Venezuela. Salimos casi más preocupados viendo lo que es la gente que está dentro de la embajada mexicana, las responsabilidades que se les atribuyen
atribuyen y de las que están acusados, y de sus posibles lazos con uno de los partidos que va a formar gobierno, que va a formar mayoría en España el día 7, si nada lo impide. Y eso nos llena, como digo, de alarma y preocupación. Revisamos otras noticias del acontecer mundial en este 3 de enero. Una hispana que vivía hace 31 años en Estados Unidos ha sido deportada a México en las últimas horas. Rocío Rebollar Gómez, 51 años de edad, ha llegado a la Unión Americana a finales de 1988. Ahí tuvo 3 hijos, uno de ellos es teniente del ejército estadounidense. Eso no impidió que la mujer fuera deportada a Tijuana. Una corte ordenó la expulsión de Rebollar por permanecer en la Unión Americana después de haber sido deportada en 2 ocasiones entre los años 80 y 90. Ella argumentó que había regresado a California por su familia. Yo de verdad no perdí la esperanza en ningún momento, incluso cuando me traían aquí pensé que me iban a tener detenida, no pensé que me iban a sacar, pues en verdad pensé que me iban a tener detenida porque supuestamente mi abogado les había dicho que estábamos esperando noticias, pues yo pensé, a veces te dejan ahí un día o 2 días y pues no sé, 1 hora, 2, 3 horas es tiempo que se pudo haber hecho algo, pero nunca tuvieron la intención de hacer nada en realidad. Es algo ridículo. De verdad es algo que va en contra de supuestamente todas las normas que Estados Unidos proclama por el mundo. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están esos recursos humanos que supuestamente deberían de enforzar la protección de las familias de los militares? Imagínate si eso hacen con las familias de sus militares, que le espera a la demás gente, nada. La policía en Buenos Aires ha rescatado a una bebé de 3 días que fue tomada como rehén. Bomberos continúan trabajando en las zonas más afectadas por el fuego para intentar reducir las llamas que amenazan decenas de viviendas. En la zona rural del norte de Melbourne, los equipos de emergencia han lanzado agua desde un helicóptero para frenar los incendios. Al menos 3 casas han quedado consumidas tras ser alcanzadas por las intensas conflagraciones. Cientos de residentes han sido evacuados de sus hogares. Las autoridades del estado de Victoria se mantienen en alerta, esto debido a las condiciones climáticas que continúan siendo adversas. Las altas temperaturas que se registran en la región en esta época del año han Más de 200 puntos de fuego se han registrado en los estados sudorientales de Nueva Gales del Sur y de Victoria.
Suman 127 los casos del brote de varicela que se ha registrado en el albergue Leona Vicario, en la frontera, que da refugio a personas migrantes. Así lo ha informado el subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud, Gumaro Barrios. Los migrantes y ahora pacientes son atendidos por una brigada exclusiva que realiza inspecciones diarias sobre las medidas preventivas que deben seguir y da seguimiento también a los casos. De estos 727 casos confirmados, 64 se han presentado en hombres, 63 en mujeres. El 71% corresponde a menores de 15 años de edad. De las personas afectadas, 57 son de origen hondureño, 25 guatemaltecos, 27 salvadoreños, 9 nicaragüenses, 4 venezolanos, 2 ecuatorianos, 1 cubano, 2 mexicanos procedentes del estado de Michoacán. Se están analizando otros 7 posibles casos de esta enfermedad. Vamos a Ciudad Juárez, donde se da esta noticia. Está la periodista Paola Gamboa con el reporte de la situación de estos migrantes que se han convertido en pacientes de un albergue que continúa, Paola, según informaciones, en cuarentena tras este brote de varicela que aún no ha podido ser controlado. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde acá, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos encontramos cerca de este albergue del Centro Integrador Leona Vicario, desde donde la semana pasada nos confirman las autoridades de salud. Primero fueron 72 casos de varicela los que se confirmaron en un inicio. Después, a partir de esta semana, las autoridades de salud nos dicen que son 127 casos los confirmados. Actualmente, como tú lo mencionabas, pues son la mayor parte son 64 hombres, los demás son mujeres. Se presentan estos casos en menores de edad y hasta ayer las autoridades de salud nos dicen que únicamente 20 migrantes han sido dados de alta por tener varicela. Los demás siguen en cuarentena. Las autoridades de salud dentro del albergue los tienen completamente aislados para evitar mayores brotes, para evitar que el contagio siga dentro de estos albergues. Y además se inició con la vacunación. Se pretende vacunar a 1.300 migrantes para evitar que los brotes de varicela pues continúen dentro de este albergue para migrantes aquí en Ciudad Juárez. Dentro de este albergue existen aproximadamente 800 migrantes y solamente son 127 los que están infectados con varicela. También te comento que se han realizado otro tipo de brigadas médicas en otros albergues de la localidad, como es la Casa del Migrante, para evitar que los brotes de varicela en población migrante centroamericana que se encuentra aquí en Ciudad Juárez desde el año pasado, pues continúan creciendo. Hasta el momento no se habla de ningún caso de gravedad ni tampoco de alguna pérdida humana. Simplemente se están realizando pues labores sanitarias para evitar que el brote de varicela continúe pues dentro de este albergue, donde te comento pues hasta... Paola, sí nos estás escuchando, Paola. Sí, los estoy escuchando. Paola, ¿cómo inicia este brote de varicela? Se decía que una niña que había sido regresada a México, parece una niña centroamericana, habría venido contagiada con varicela y por supuesto pues hizo que suceda estos contagios. Hasta el momento más de 100 personas que están siendo tratadas con esta enfermedad. ¿Qué se sabe de esta menor de edad? De esto de la menor de edad, pues lo único que nosotros como medios de comunicación aquí en Ciudad Juárez tenemos conocimiento, los casos iniciaron en un campamento improvisado que tenían los migrantes en la zona que se conoce como el Chamizal. Ahí fue donde se detecta un primer caso. Aparentemente trasladan a esta menor junto con sus familiares al albergue Leona Vicario y de ahí es de donde se presenta el brote. Las autoridades tardaron aproximadamente 2 semanas en confirmar que había casos de varicela, manejaron información con mucho hermetismo, no querían dar a conocer que había este brote de varicela hasta que pues se salió de control la situación, crecieron los casos y hasta que se incrementó de 72 a 127 casos de varicela. Vamos a agradecerte, Paola, por ese reporte desde el albergue que está todavía en cuarentena, precisamente por los casos de varicela. La periodista Paola Gamboa reportándonos para el Canal de las Américas NTN 24 desde Ciudad Juárez. Gracias y un buen día para ti, Paola.
Algo de tecnología aquí en la mañana de NTN 24, una nueva plataforma modular que ofrece soluciones digitales. Se trata de Cubey, un portal web desarrollado precisamente con el objetivo de ayudar a personas emprendedoras a monetizar su negocio a través de blogs, de aplicaciones y de videojuegos. Empezar a monetizar su negocio, crecer en visitas y aumentar las ventas a través de las nuevas propuestas digitales son algunos de los propósitos más anhelados por los emprendedores, y es por este motivo que se ha creado Cubey, una plataforma modular que planea soluciones para ayudar a digitalizar su empresa. La plataforma funciona a través de un Quad System que desarrolla las mejores y más completas herramientas a través de paquetes que incluyen desarrollo de web, aplicaciones y seguidores de estadísticas. Creamos un kit de soluciones digitales en la cual, tan fácil como un Lego, tú puedes elegir los módulos que necesitas para tu negocio. Por ejemplo, puedes elegir un chatbot, una webpage y un e-commerce para tener tu página en línea y empezar a posicionarte con ventas online. Cubey proporciona a sus usuarios un alto desarrollo de instrumentos digitales que van desde una web autoadministrable para mantener su crecimiento en línea hasta crear un videojuego que genere un alto impacto en sus clientes. Además, la plataforma cuenta con la posibilidad de elegir cuántos módulos quiere adquirir para el crecimiento de su negocio. Entre ellos están los blogs, campañas con realidad aumentada y los email marketing. También tenemos un módulo de email marketing que básicamente tú puedes directamente desde la plataforma hacer campañas de email a todos tus contactos, incorporando listas de usuarios. También simplemente sin necesidad de ningún conocimiento de IT. La plataforma no requiere código, o sea, nosotros te damos un producto funcionando. Acceder a los servicios que ofrece Cubey es muy sencillo, solo basta con ingresar a la plataforma cubeymachine.com y solicitar una asistencia técnica para hablar sobre su negocio, las aspiraciones que tiene y, de acuerdo a los planes, la plataforma se encargará del resto. Y ya está en funcionamiento uno de los proyectos de infraestructura más esperados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno del 2022. Se trata de un tren inteligente que conecta ciudades en tan solo 47 minutos a pesar de lo distante que puedan estar. El 2020 promete ser el inicio de la era 5G. En esta oportunidad, la línea de alta velocidad de Pekín-Changyou, China, ha presentado uno de los proyectos más importantes para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2022. Se trata de los primeros trenes inteligentes con múltiples diseños especiales para pasajeros y deportistas. El tren contará con una versión estándar equipada por un sistema inteligente capaz de ejecutar arranques y paradas automáticas, autoconducción y control inteligente de las puertas. Por ejemplo, cuando los pasajeros están a punto de subir al tren, pueden ver desde fuera a qué extremo del vagón están cerca sus asientos para poder elegir una puerta cerca de ellos. El control de la luz dentro del tren también es inteligente. Cuando el tren entra en un túnel, las luces cambian automáticamente para que los pasajeros se sientan más cómodos. Su longitud es de 147 kilómetros, miles de sensores que examinan el sistema automáticamente, la inspección de robots sobre ruedas y una velocidad de viaje de 350 kilómetros por hora son otras de sus novedades. El voltaje máximo para la operación de los trenes de alta velocidad es de hasta 220.000 voltios, lo que impide cualquier acceso de inspección manual. El robot de inspección, sin embargo, podría realizar mediciones de temperatura por infrarrojos y detecciones de ruido y gas en las instalaciones a través de una vía fija. También podría analizar automáticamente los resultados y cargarlos a tiempo para solucionar los problemas, garantizando así el funcionamiento seguro del ferrocarril de alta velocidad. El tren inteligente de alta velocidad también contará con una versión olímpica que incluye almacenes especialmente diseñados para los equipos de esquí de los pasajeros y, además, incorpora centros de prensa móviles para los periodistas que asistirán a los Juegos Olímpicos de 2022. Seguir avanzando y redoblar la lucha ha sido el mensaje que envía el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a los venezolanos. Lo hace 2 días antes de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en la que se va a decidir su reelección como presidente del órgano el próximo domingo. En Caracas, el tema lo tiene Luis Gonzalo Pérez. Luis, adelante. Muy buenos días, Ruth. Gracias por el contacto y a todos nuestros amigos de la mañana. Efectivamente, en 2 días se piensa reelegir al presidente encargado de Venezuela,
Juan Guaidó, una posible reelección. Recordemos, vamos a hacer una breve radiografía de lo que ha sucedido en el panorama, lo que ha sido político 2019 y 2020. El pasado año, el presidente encargado, Juan Guaidó, había sido elegido por su partido político Voluntad Popular. Pasó el año 2019 en una promesa de lo que eran 3 rutas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo, iniciamos el año 2020. En 2 días, en la Asamblea Nacional, una posible reelección del presidente encargado, Juan Guaidó. Y el día de ayer, el mismo presidente publicó a través de sus redes sociales un video a donde envía un mensaje de esperanza a la población venezolana, invitándolos a seguir luchando para alcanzar estas 3 rutas. Vamos a ver el video. Me resisto. Me resisto a vivir en un país detenido. Me resisto a vivir en un país improvisado, cuando tiene todo para ser el mejor. Me resisto a vivir en un país sin amigos. Me resisto a vivir en un país donde la basura me marca el camino. Me resisto a no tener un país que remunere el esfuerzo. Me resisto a tener un país que celebra las despedidas. Me resisto a pasar otra Navidad sin abrazos y donde nietos y abuelos se conocen por internet. Me resisto a vivir en un país que hoy pide a gritos ayuda cuando liberó naciones enteras. Me resisto a que otros hagan por mí lo que como venezolano me corresponde. Me resisto a creer que no podemos lograrlo. Me resisto a que perdamos todo lo que hemos logrado. Me resisto a seguir criticando sin sentirme involucrado. Insisto en un país de protagonistas y no espectadores. Un país donde me gobiernen las personas que de verdad elijo. Yo voy por un país que tenga un plan concreto y sea capaz de activarlo. Un país de bienvenidas, un país que se une y persigue sus sueños. Yo voy por un país que crea en sí mismo. Me resisto a seguir esperando. Y voy a insistir, voy a seguir y voy a luchar. Y que sea este 2020 el año en el que lo hayamos logrado. Sí, amigos, específicamente lo que acabamos de ver fue un video publicado por Juan Guaidó en sus redes sociales, a donde cita textualmente: la opción es no acostumbrarnos, no rendirnos y luchar unidos por el renacimiento de nuestro país. Esto va en torno a la posible reelección este domingo 5 de enero. Cabe resaltar que este último periodo, que es el 5º año de la Asamblea Nacional, era a los partidos minoritarios. Sin embargo, los partidos políticos se han mostrado un poco positivos para hacer la reelección de Juan Guaidó. Pero en otro entorno vamos a ver un video que se hizo viral el día de ayer, a donde la crisis hospitalaria ha llegado a los otros estados del país. Veamos. Hoy, 30 de diciembre, a las 9 de la mañana, en la maternidad Negra Hipólita, no tenemos médicos, y vea cómo el pueblo está parteando en pleno piso. Sí, este video es un poco crudo. Estamos viendo una mujer que dio a luz el día de ayer. Esto es una maternidad que fue lanzada por el régimen de Nicolás Maduro, y estamos notando tanto la escasez de insumos médicos como la falta de médicos para atender el parto de esta mujer. Esto ocurrió el día de ayer en una maternidad en el estado Bolívar, precisamente en San Félix. Vemos cómo la crisis del sector salud inició también en el año 2020. Ruth, vamos de todas maneras a estar pendiente tanto con el tema del primer video, que es la reelección del presidente Juan Guaidó, y a lo que va de año 2020 con la crisis del sector salud. Volvemos al estudio. Gracias por ese reporte. 2 temas en la agenda de Venezuela, entre otros. Primero, lo de la asamblea, como bien lo dices, y segundo, esta mujer no solo que no tenía insumos médicos, no tenía médico que lo atienda, tampoco había camillas, nada. Le tocó traer al mundo a su hijo ahí en la calle, en las puertas casi de este centro médico que ha sido levantado por el madurismo para dar, en teoría, el servicio de salud que está garantizado en la Constitución de tu país. Gracias, Luis, por ese reporte desde Venezuela. Vamos a tratar otros temas aquí en la mañana. Y la imagen estereotipada de los papas santos o impasibles ha sido en cierta manera quebrada por el Papa Francisco, con sus gestos de enfado, de disgusto también.
Esto ha sucedido la noche de fin de año. El Papa caminaba por la Plaza de San Pedro saludando a los asistentes. Una mujer, por emoción de tener cerca al Papa, lo agarró del brazo, lo aló hacia ella con fuerza. Este gesto le molestó al jerarca de la Iglesia Católica, quien la reprendió. Y lo hizo con unas palmadas en la mano para que lo soltara. El Papa Francisco inició su pontificado de forma atípica, presentándose desde el primer día como es, con cualidades, con defectos, altos, bajos, aciertos y victorias, siempre sin ocultarlos. El amor ci fa paziente. El amor nos hace pacientes, pero muchas veces nosotros perdemos la paciencia, incluso yo, y me disculpo por el mal ejemplo de ayer. El cattivo esempio di ieri. Y lo dicho, la situación ya se había presentado antes. Los enfados del Papa no tienen que ver solo con la indignación contra la violencia o la corrupción. No seas egoísta, reprochaba el Papa Francisco a un feligrés entusiasmado que tiró de él mientras se despedía de los asistentes en un encuentro con jóvenes en Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán. Esto sucedió cuando el Papa visitó México. Vamos a saludar a esta hora en México a Ricio Portillo, escritor, experto en temas relacionados con la Iglesia. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias, Ruth. Ahí veíamos algunos de los acontecimientos, señor Portillo, de lo que ha sido el Papa Francisco, lo decía, él se mostró así desde el primer día. Y muchos dicen que mejor un Papa capaz de controlar todos sus sentimientos. Otros, en cambio, dicen que la espontaneidad natural no esconde el dolor, ni la rabia, ni la molestia que puede sentir un ser humano. ¿Cómo cataloga usted lo sucedido, no solo el 31 de diciembre, con esta mujer que lo aló del brazo, y la forma en la que reaccionó el Papa, que después pidió disculpas y dijo que en muchas ocasiones él también perdía la paciencia? Mira, creo que una de las características del pontificado del Papa Francisco es su autenticidad. Antes veíamos que siempre en sus gestos se remarcaba eso, lo auténtico que era. Y lo auténtico en el sentido de que cuando algo le agrada, está a gusto, está contento, el Papa lo manifiesta y lo expresa abiertamente. Es una persona que no pone poses, no hace gestos escondidos, siempre refleja eso que está pensando, que está sintiendo. Y lo mismo ocurre cuando está enojado. Es una persona, no sé, es una persona normal, común y corriente, y evidentemente hay momentos en donde se enoja. Y es natural que lo exprese pues, de alguna manera. Mucho más cuando esto es una reacción sorprendido frente a un hecho, o sea, no es una cosa premeditada o actuada o que él no se estuviese escondiendo, sino que reaccionó bruscamente frente a una cosa brusca que le hizo también esta persona. No es la primera vez que del Papa, el programa lo ha recordado, el viaje acá a México en el 2016, pero también Juan Pablo II en Nicaragua, con un sacerdote que había dejado el sacerdocio para meterse político, Ernesto Cardenal. Juan Pablo II también, de alguna manera, pues, expresó públicamente un enojo. O sea que creo que, ha sido viral y ha sido una cosa quizás por lo novedoso de ver un poco al Papa enojado, pero yo veo que es una cosa totalmente auténtica que forma parte de las características del Papa Francisco. Claro, Ricio, también el Papa Francisco pues ha sorprendido en algunas ocasiones cuando aparta la mano una y otra vez, lo vamos a poner en imágenes, cuando ciertos fieles que lo llegan a saludar pues intentan besar su anillo. Ahí vemos una mujer se inclina para besar el anillo, el Papa Francisco rápidamente quita la mano. Esto sucedió en una visita al santuario de Loreto, precisamente, y llamó la atención por la forma de apartar la mano. ¿Qué pasa con eso, Ricio? Muchos dicen que eso de besar el anillo es un símbolo de pleitesía, que el Papa no quiere. Sí, los últimos papas, me atrevo a decir, desde Pablo VI para acá, han intentado quitarle el sentido monárquico a la Santa Sede, evidentemente por un proceso histórico, por un proceso del tiempo. Y evidentemente Francisco
ha insistido en que no se vea al papado, al pontificado, como si fuese una corte monárquica. Lo dice cuando, por ejemplo, tiene que nombrar cardenales, que no son príncipes de la iglesia, sino que son servidores, sino que son colaboradores, que son apoyo para el gobierno de la iglesia. De tal manera que esto de quitar la mano evidentemente es porque el Papa no está muy de acuerdo con que se le bese la mano. Yo ahí, cuando vi las imágenes, quizás el error fue que la gente del protocolo no le avisara a la gente, el Papa no quiere que le besen la mano, y evitar evidentemente la escena que es difícil de comprender, porque es más fácil que a la gente antes de acercarse se le diga no le bese la mano, que provocar esa reacción. Pero insisto, tiene que ver con esa autenticidad del Papa. Claro, eso es mucho más fácil quitar la mano que decírselo a la gente. Eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Deberían a quienes van a estar con el Papa, pues advertirles que esta situación de la pleitesía que dicen se le rinde a un anillo, el hecho de besarle la mano, pues no es de su agrado, no es de su gusto. También ha habido personas que cuestionan, pero yo no lo veo tanto así, no sé cómo lo ve usted, señor Portillo, el hecho de cuestionar la seguridad del Papa. Dicen, no, es que la gente se le acerca. Pues eso es inevitable, es el Papa, todo el mundo quiere tomarle la mano, todo el mundo quiere recibir la bendición, todo el mundo quiere pasarle al muchachito para que le dé la bendición. Entonces no creo que se trate tampoco de protocolos de seguridad. Sí, mira, la seguridad de alguna manera está garantizada. Recordemos que en el año 2009 al Papa Benedicto, durante la misa de Navidad, en el ingreso a la basílica, una chica saltó la barda, lo jala por el cuello y cae al piso. Y eso ocurrió en la misma Navidad, en el mismo Vaticano. O sea que esas cosas pueden ocurrir. Evidentemente por ahí es que a partir de ese momento es que al Papa lo rodean un poco más al anillo de seguridad. Sin embargo, con Francisco pues ha ocurrido de que él se quiere acercar a la gente, porque de alguna manera pues siente que con eso pues ayuda a la fe y también a su personalidad. Lo hemos escuchado decir que es una persona que no le gusta estar sola. Y que una cosa muy curiosa que a veces me parece interesante, cómo se refiere a sí mismo él como padre Jorge, pues un padre de parroquia pues va y saluda a la gente. Entonces, a ver, es quizás un reto para la seguridad, pero es una cosa pues, que no se le puede quitar, porque al fin y al cabo forma parte de lo que quiere hacer el Papa, que es estar cercano a la gente. Yo estuve viendo en esa transmisión del 31, del fin de año, y él mismo escogía saludar a niños y enfermos. Entonces, bueno, quizás para poder darle serenidad al momento, porque él sale a ver el pesebre y regresa por el Arco de las Campanas. Entonces fue en ese trayecto de regreso a la basílica cuando esta persona pues se da el incidente con la mano. Claro, y también como bien lo señalas, pues a veces tener un control de todo lo que la gente en ese momento de euforia, de simpatía que tiene o de seguimiento con el Papa Francisco, con descendencia, qué sé yo, no controla esas emociones. Sí, en Brasil también ocurrió. En Brasil también ocurrió que la gente y envolvió el carro. O sea, la masa de gente estuvo alrededor del carro. Y también hay que decir que hay que quitarse. El Papa no ayuda muchas veces a su sistema de seguridad, porque él también, por ser espontáneo, rompe esos protocolos, esos protocolos, en vez de ir en el papamóvil. No, detén el papamóvil, que me voy a bajar en este momento a ver al niño que está con la camiseta de Brasil, que me va a entregar un regalo. Lo ha hecho muchas veces. También debe ser un poco complicado lidiar con una persona que es muy querida, muy solicitada y que además es cercana a la gente y que trata de mostrarse en todos los aspectos así. Sí, quizás aquí lo que podríamos aprender es o entender que el pontificado de alguna manera ha cambiado, está cambiando, y que este Papa lo que le ha traído es la autenticidad en los gestos, la normalidad, y tan normal que se equivoca, se enoja y que al otro día lo dice y lo reconoce. Yo comentando el incidente decía, no es que no podemos justificarlo de ninguna manera, porque él mismo sabe que está mal, que fue brusco, y lo dice. Perdí la paciencia y fui un mal ejemplo. O sea, él está reconociendo al otro día que no estuvo bien. Exactamente. Muestra también esa humanidad de la que tanto habla la Iglesia Católica a través de su representante en tierra. Gracias, Ricio Portillo, por estar con nosotros, experto en temas relacionados con la Iglesia. Gracias, un buen día, buen año para ti. Gracias. Aquí hacemos corte comercial y enseguida volvemos con más.
Gracias por continuar con el programa La Mañana de NTN 24. Revisamos lo que está en la agenda informativa en este viernes 3 de enero. Bombardeo de Estados Unidos ha terminado con la vida de Qasem Soleimani, el militar iraní más cercano al ayatolá Jamenei. Qasem Soleimani, el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní, murió la madrugada de este viernes en un bombardeo en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad. Soleimani se encontraba en una caravana con 2 automóviles que fue impactado por al menos 3 misiles. El ataque ha sido llevado a cabo por el ejército estadounidense siguiendo órdenes del presidente Donald Trump. Así lo informó el Pentágono. Tras este ataque, el líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, ha prometido una dura venganza. El precio del crudo se ha disparado más de un 4% en los mercados ante la perspectiva de una escalada bélica. El ataque hace temer ciertas represalias de Teherán, redobla la ya alta tensión entre Irán y Estados Unidos en Irak, donde, recordemos, el pasado martes decenas de manifestantes pro-iraníes atacaron la embajada estadounidense. La multitud rompió el muro exterior al grito de muerte a Estados Unidos en respuesta a la ofensiva llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses el pasado domingo, que dejó al menos 25 muertos en 5 bombardeos en la frontera entre Irak y Siria, en contra de posiciones de brigadas de Hezbollah. También esto en represalia por la muerte de un contratista estadounidense el pasado viernes, en otro ataque del que Washington acusa a la milicia pro-iraní. El día de hoy, la embajada estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos salir inmediatamente del país. Qasem Soleimani era el hombre más poderoso, lo decimos, dentro de la estructura militar iraní. Se desempeñaba como comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. El general Soleimani era reconocido como el brazo implacable del ayatolá Ali Jamenei. También era comandante de las fuerzas del Quds, el cuerpo de élite que opera en el exterior. Puedes comenzar la guerra, pero nosotros seremos los que determinaremos su final, le había advertido textualmente al presidente estadounidense Donald Trump hace algunos meses. Según reportes de inteligencia, Soleimani
dos ocasiones anteriores, entre los años 80 y 90. Ella argumentó que había regresado a California por su familia. Yo de verdad no perdí la esperanza en ningún momento, incluso cuando me traían aquí pensé que me iban a tener detenida. A revisar más noticias, un nuevo aspirante
ha abandonado la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Se trata del exsecretario de Vivienda, Julián Castro. Este político era el único precandidato de ascendencia latina. En Washington vamos a saludar con este tema, con lo que se da carrera rumbo a la Casa Blanca. Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio, adelante. ¿Cuáles han sido los argumentos que ha presentado Julián Castro? Muy buen día, Ruth. Bueno, pues se le ha hecho cuesta arriba a esta contienda electoral al único candidato aspirante demócrata latino para esta contienda electoral. Dice que el hecho de no haber recaudado el suficiente capital para hacer frente a las elecciones en comparación al resto de precandidatos, o también los escasos números que estaban dando en las encuestas, le han obligado a retirarse de esta contienda. Dice que la lucha no finaliza. Ahora bien, no ha dado señales de cuál será su futuro político. Ahora bien, quien está encabezando las recaudaciones de fondos para las campañas es el actual presidente Donald Trump, que espera llegar a un mandato más en las elecciones del próximo mes de noviembre. Quedan todavía 14 precandidatos demócratas de cara a estas elecciones presidenciales de noviembre, así que todavía queda carrera electoral para rato, pero como digo, de momento al frente de estas recaudaciones de fondos se encuentra el presidente Donald Trump, que duplica prácticamente los fondos recaudados en el último trimestre de 2019 del resto de contrapartes del bando demócrata. Con esto retorno la conexión al Centro Internacional de Noticias desde la Casa Blanca. Vamos a agradecerte este reporte. Ha sido Bricio Segovia desde la Casa Blanca con esta decisión que ha tomado uno de los aspirantes en llegar a la Casa Blanca estadounidense. Gracias a todos por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Enseguida quédese con la programación. Ya comienza Club de Prensa. Un buen viernes para todos.